Bienvenidos a la zona de terror, donde las sombras cobran vida y los miedos más oscuros se desatan. En esta ocasión, les traemos 4 historias de terror de brujas, relatos que han cruzado el umbral entre lo real y lo sobrenatural. Son historias de hechizos olvidados, maldiciones implacables y pactos con fuerzas que jamás deberían ser invocadas. Si te atreves a seguir, ten cuidado. Lo que conocerás puede perseguirte mucho más allá de esta noche. Y sin más que agregar, comencemos. El encuentro en la oscuridad. Hola zona de terror, me llamo Camila y lo que me sucedió el año pasado, cuando recién me casé, fue realmente aterrador. Una noche, mientras dormíamos, mi esposo me dijo que empecé a hablar en sueños y él me dijo que sonaba asustada. Según me cuenta, en medio de mi sueño, le pregunté por qué lloraba la mujer, señalando a la pared que da a la calle. A lo lejos, él también escuchó un llanto. Lo más extraño es que yo solo recuerdo que estaba soñando con una mujer que lloraba mucho. Y de alguna manera, esa experiencia en mis sueños se le manifestó a mi esposo en la vida real. Recuerdo que 2 semanas después, decidimos hacer una limpia en el cuarto. Mientras quemábamos hierbas, del humo emergió la cara de un demonio. Al verla, el humo se dirigió directamente hacia mí, y entonces escuché un gruñido. Comencé a llorar sin razón aparente. Tiempo después, todo empeoró. Cabe recalcar que mi esposo tiene TikTok, y en su cuenta, anunció que estábamos esperando un bebé. Cuando tenía 2 meses de embarazo, soñé con una bruja sentada en el mueble que estaba frente a nuestra cama. Me dijo que se llevaría a mi hija y que si ella no había sido feliz, yo tampoco lo sería. Este sueño se repitió varias veces, hasta que a los 5 meses, cuando supe que sería una niña, la situación se tornó aún peor. No solo la veía en mis sueños, también empecé a verla en la casa, incluso estando con mi esposo. Recuerdo claramente un día en que la vi asomarse desde la azotea. Eran casi las 6 de la tarde y de repente el cielo se oscureció rápidamente. Mi esposo había salido a comprar, así que estaba sola y no dejaba de escuchar sus risas burlonas. Fue realmente aterrador. Incluso mi bebé dejó de moverse por un momento. Cuando cumplí 7 meses, decidí ir a la casa de mis padres, pero esa entidad me siguió hasta allí. Desde entonces, no podía estar sola en ningún lugar sin sentir su presencia. Era realmente aterrador. Hace solo unos días, estando en el hospital, la vi nuevamente. La enfermera del turno nocturno me confesó que ella también la había visto, pero solo rondando afuera. Sin embargo, esa noche en el hospital, la vi adentro del edificio. Lo que me despertó fue el llanto de mi hija. Al abrir los ojos, vi una sombra negra salir de la habitación. Al acercarme para ver quién era, lo único que encontré fue un enorme guajolote, tan grande que incluso superaba el tamaño de un perro San Bernardo. Además, cada vez que me quedo solo en casa, siento su peso encima de mí, y ya no importa si es de día o de noche, ya no sé qué hacer. Y hasta aquí la historia. Las brujas que querían llevarse a mi bebé. Hola zona de terror,
Saludos a todo tu equipo, familia y audiencia. Me llamo Miranda y después de un par de meses escuchándolos, al fin decidí escribirte. Hace tiempo escuché el relato de las brujas que se querían llevar a los bebés y yo tengo una historia similar. Hace poco más de 10 años, a mediados de agosto de 2014, mi hijo tenía apenas 2 meses y un par de días de nacido. Desde que nació, era un bebé muy risueño y tranquilo. Tenía los ojos grises y su piel era blanca. La mayoría de la gente que lo veía nos decía que era un bebé muy bonito. Hasta que gente que no conocíamos, y aunque trataba de que no lo toquen, un día nos encontramos a una señora que no conocíamos cuando salí a comprar sola con él. Y cuando me detuve a pagar, ella me saludó y sin tiempo de detenerla, acarició su bracito, luego se despidió y se fue. Él dormía bien desde que nació y no teníamos problemas durante las noches. Vivíamos solos mi esposo, mi bebé y yo. Esto pasó en el pueblo donde nací, que se ubica al noreste de Yucatán. Una noche, sin saber la hora exacta, mientras dormíamos, nos tocaron la puerta y, por precaución, no abrimos. Y preguntamos quién es. Después de unos segundos de hacer la pregunta, mi bebé empezó a llorar. Pasaron un par de días y nuevamente nos tocaron la puerta, pero esta vez nos dimos cuenta que era la puerta de atrás, la que era puerta del patio. Nuevamente lloró mucho mi bebé, y eso se repitió varias noches seguidas. Nunca nos asomamos, y menos volvimos a preguntar quién es, por miedo, pues no se escuchaban voces ni nada, solamente el silencio de la noche. Esto se lo contamos a mi madre y ella revisó a mi hijo y notamos que tenía ronchas en todo el cuerpo, pero más en el brazo. Su suegra de mi madre nos recomendó bañarlo con agua bendita, un poco de alcohol y no dejarlo en su cuna solo, y también rociar el agua por toda la casa. La última noche de agosto, que la recuerdo como si hubiera sido ayer, estábamos durmiendo cuando mi bebé de la nada se despertó llorando. Me senté al borde de la cama y mientras lo estaba alimentando, me di cuenta de algo. Era como si lo hubieran pellizcado. Empezó a gritar y a llorar nuevamente cuando nos tocaron la puerta otra vez. Solo que esta vez fue en las dos puertas, la de la entrada y la del patio. No dejaban de tocar y el ruido despertó a mi esposo. De momento se detuvieron los golpes y cuando pensamos que ya había acabado, se empezaron a escuchar voces y nos dimos cuenta que al costado de la casa, esto lo vimos a través de las cortinas, empezaron a pasar pequeñas luces como si de velas se trataran. Y los murmullos no se detenían. Caminaban como saliendo del patio hacia la calle, y luego poco a poco los vimos alejarse. Lloré tanto del susto junto a mi bebé que no sé a qué hora nos dormimos. Al día siguiente, notamos que del zácate de un lado de mi casa se veía como si hubiera pasado mucha gente. Así que no lo imaginamos. Después de esa noche, no volvió a pasar nada más, pero siempre nos quedamos con la idea de que alguien o algo quería llevarse a mi bebé. Quizás era esa señora, quizás era una bruja, jamás lo sabré. Y hasta aquí la historia. Sueño con la bruja.
Hola zona de terror, me llamo Yenia y cuando estaba embarazada de mi hijo, soñé que estaba peleando con brujas, cuando de repente me despertó un ardor horrible en mi ombligo y cuando me fijé, me escurría sangre por todo mi vientre. Cuando fue cicatrizando, se formó unos dientes como si alguien me hubiera mordido. Cuando nació mi hijo, empecé a sentir mucho cansancio y sueño. Aunque mi hijo tenía su cuna, siempre se dormía junto a mí, pegado a la pared. Recuerdo una noche que me quedé dormida. Empecé a escuchar llorar a mi hijo, pero no me podía despertar del sueño. Así que entre sueños empecé a rezar, y cuando por fin desperté, agarré aire, tanto así que parecía que me estaba desinflando. Al buscar a mi hijo en la cama, me empecé a desesperar, ya que no lo veía por ninguna parte. Hice de todo, levanté las cobijas, lo busqué en su cuna y mi hijo no aparecía. Dentro de mí decía, No pudo haber entrado nadie a robárselo. La puerta tiene el tornillo apretado. pues son de esas que traen las chapas antiguas, y aparte, tenía otro tornillo hasta abajo de la puerta. Recuerdo que me asusté y quise gritar, pero no pude. Ya me estaba desesperando, hasta que el único lugar que quedaba era debajo de la cama, y ahí estaba mi bebé, de 1 semana de nacido, boca abajo sin llorar. Recuerdo que estaba espantada, pero cogí valor y me metí por él. Gracias a Dios, estaba con vida. Me imagino que era una bruja la que se lo quería llevar, ya que un bebé de 1 semana no rueda y no se pudo haber caído sin dejar de llorar. Aparte, antes de que me ganara el sueño, había visto la hora y cuando encontré a mi bebé, revisé mi celular nuevamente y para darme con la sorpresa de que solo habían pasado 5 minutos. Pero para mí, la noche se me hizo eterna. No le deseo esto a nadie, solo cuento mi historia. Hasta aquí la historia. Las brujas de Veracruz. Hola zona de terror, anónimo por favor. Unas tías me contaron que a mi prima, la hija de otra tía que estaba de visita en ese momento, la persiguió una bola de fuego cuando iba al baño de noche. Cabe recalcar que iba acompañada de su hermanita. Todo esto sucedió en Veracruz. En ese tiempo se rumoraba que había sido una bruja. Cabe recalcar que en la casa donde ocurrió esto es la casa de otra tía. Después de unos años, mi tío contó que en el pueblo se sospechaba que una mujer era una bruja y que ella era amiga de mi tía. Nos contó que un día mientras estaban tomando café, se hizo de noche y la mujer no se iba. Mi tía extrañada le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué no te vas? A lo que la mujer le respondió, Pues quita esas jodidas tijeras de abajo para que me vaya. después de esa conversación, la mujer se fue del pueblo y no se la volvió a ver nunca más. Mi tía se embarazó unos 2 años después de su tercer hijo. Mi primo Guzmancito nació bien, pero no sé lo que realmente pasó porque no me dejaron seguir escuchando. En ese tiempo tenía 13 años. Después mi primo quedó un poco ido. Dejó de moverse como un bebé normal y cuando creció, no hablaba. Nunca balbuceó, ni siquiera como un bebé. Solo babeaba, aunque ya tenía 6 años.
Un día mi tía dejó a mi primo sentado en una silla especial en el patio de la casa mientras tendía la ropa a unos pasos de él. Cuando miró, vio una mujer dentro del patio mirando a mi primo, una persona que no era del pueblo. Mi tía se acercó y le preguntó: ¿se te ofrece algo? A lo que la mujer le respondió: Doña, no vaya a decir que soy metiche, pero a su hijo le hizo alguna bruja y se lo dejó así. Ya es tarde para quitarle eso por completo, pero si quiere que al menos camine y hable, consiga una cuchara de plata y con ella dele vueltas en la lengua de su chamaco, cada noche, hasta que note mejoría. Mi tía, sin nada que perder, decidió intentarlo. Lo hizo durante varios días, y aunque no fue una cura milagrosa, funcionó de alguna forma. Mi primo puede caminar, aunque no del todo bien. Sigue babeando, pero al menos habla lo suficiente como para que se le entienda. Y ya no está tan ido como antes. Ahora tendrá unos 40 años, más o menos. Solo recuerden que Veracruz tiene muchas brujas. Y hasta aquí la historia.